buenas tardes. Hoy es lunes 30 de enero y nos tiene aquí en nuestra radio comunitaria, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez y el Cordón Industrial FM por Yahoo, en la 90.7 y también en internet en www.fmporyahoo.org.ar, en este caso con una entrevista especial. Tiene que ver con una recorrida por la provincia, por diferentes pueblos, localidades que viene realizando Agustín Rossi, el actual parlamentario del Mercosur por el Frente para la Victoria, ex ministro de Defensa de la Nación. Lo tenemos aquí con parte de su equipo junto a nosotros para darle la bienvenida. Agustín, muchas gracias por esta visita a FM por Yahoo en el contexto de la visita a Capitán Bermúdez. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Como vos decías, venimos recorriendo ya durante todo el año pasado intensamente en la provincia. Bueno, de hecho el año pasado ya había estado también en la radio. Y este año no paramos, digamos, ¿no? A pesar del verano, de las altas temperaturas, seguimos haciéndolo. Y bueno, después de acá vamos a tener alguna actividad con compañeros, con militantes de la región. En la idea de ir charlando de todas las cosas que nos están pasando los argentinos, sobre todas las cosas, lo que nosotros vemos con muchísima preocupación es el deterioro socioeconómico de nuestro país. El INDEC la semana pasada reconoció que en los primeros 9 meses del año pasado hubo 127.000 despidos, hubo más de 5.200 empresas que cerraron sus puertas y a nuestro criterio este deterioro nada indica que haya alguna perspectiva de mejora durante este año en la Argentina, porque no vemos que hayan políticas activas que permitan visualizar el crecimiento económico, porque fundamentalmente el crecimiento económico se tiene que dar a partir del consumo y del fortalecimiento del mercado interno, y esto es exactamente lo contrario que hace el gobierno, ¿no? Así que nuestra mirada es una mirada de mucha preocupación. Vemos que los argentinos han incorporado el miedo, ¿no? como sentimiento cotidiano. Ya no es solamente el miedo a la inseguridad, sino que es el miedo a perder el trabajo, el miedo a no poder llegar a fin de mes, el miedo a no poder pagar el alquiler, el miedo a no poder pagar la cuota del auto, la cuota de la moto que te compraste, o si mandas a un chico a una escuela privada, la cuota de la escuela privada, ¿no? Entonces hay una cantidad de miedo que hacen que los argentinos estén viviendo peor en este tiempo. Sin duda que uno podría decir, sin temor a equivocarse, que el 80-90% de los argentinos vive peor en estas épocas que lo que vivía hace 2 o 3 años atrás. Y en ese dialogar cotidiano con los vecinos, ahora le vamos a dar el paso a Enzo y a Franco, que están aquí acompañándonos. Quería consultarte, Agustín, ¿qué es lo que te dice la gente en la calle? ¿Te cruza y qué te dice puntualmente? ¿Qué es lo que vos enumeraste? Varias de las cosas que están empezando a preocupar desde hace ya un tiempo a los argentinos, pero ¿qué te plantean? Depende, ¿no? Recién le venía contando cuando veníamos desde Rosario, que hoy caminando por la calle San Martín, la peatonal San Martín de Rosario, venía yo caminando por una de las recobas, digamos, ¿no? Hacía el mediodía, hacía mucho calor también en Rosario, así que venía por la sombra y me sale un señor y me dice: estoy cerrando el negocio. Liquidación por cierre, dice, una cantidad de negocios, un negocio de ropa, la cantidad de negocios que están cerrando en calle San Martín, ¿no? Bueno, obviamente que muchos te alientan con el vamos a volver, pero fundamentalmente también lo que hay es una muchísima preocupación sobre esto, sobre lo que charlábamos recién, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? Mucha gente te pregunta y dice: ¿va a mejorar esto? ¿Vamos a tener alguna perspectiva de que esto mejore o nos tenemos que adecuar a lo que está, ¿no? Bueno, me parece que estas son las preocupaciones, las cosas que más dice la gente. El sector comercial está siendo muy afectado, ¿no? El otro día en la zona sur de Rosario me comentaban los vecinos que en Ayacucho, al fondo, que es un sector comercial importante, en 10 cuadras hay 32 negocios que cerraron el año pasado. Claro. Entonces es alrededor de 3 negocios por cuadra, ¿no? Y son en general negocios, comercios pequeños que muchas veces dan trabajo a los chicos del barrio, a los chicos del lugar, pero todo eso está empezando claramente, ¿no? Y mucha gente enojada. Yo lo que noto es que mucha gente enojada
Y expresándolo, ¿no? Uno veía que si había alguien que estaba enojado en febrero, marzo del año pasado, lo decía en voz baja, ¿no? Ahora la gente insulta, digamos, ¿no? Algunos insultos fuertes que también me ponen un poco incómodo. Enzo, sí. No, yo quería preguntarte, Agustín, alguna explicación más de fondo de todo esto. Siempre decimos que los países, los pueblos no se suicidan, los gobiernos tampoco. ¿Cómo puedes explicar esta situación de Macri? Porque está haciendo todo lo contrario de que en todo caso dijo en su campaña, en el debate con Scioli. ¿Qué? Miren, yo creo que lo que no hay que subestimar es la convicción ideológica que tiene el gobierno. El gobierno es un fundamentalista ideológico. Yo no creo que hagan esto porque quieran hacerle daño al pueblo. Ellos creen en este modelo. Ellos creen que tienen un modelo de sociedad que obviamente no es el nuestro. Ellos no creen en la igualdad. Ellos creen que una sociedad de desiguales es lo mejor, es lo natural. Ellos creen que cuanto más se maximiza la rentabilidad del capital, esa es la única posibilidad de que se derrame algo sobre el pueblo. Entonces lo que están llevando adelante es esa política, ¿no? Es una política de buscar de qué manera logran hacer encajar su modelo, un modelo que tiene pilares, ¿no? Tiene el pilar del endeudamiento. Vamos a tener 50.000 millones de dólares el año pasado, vamos a tener este año otros 25.000 millones de dólares más, 20.000 millones de dólares más 25.000, que es rollover, pago de deuda con deuda. Está claro la apuesta al sector exportador. Ahora, el sector exportador que exporta manufacturas que exporta materia prima puede funcionar, pero todos sabemos que sobre todo el sector agropecuario hoy no genera puestos de trabajo en forma directa, ¿no? Estuve el martes en Villa Mugueta, una localidad del departamento San Lorenzo, más ubicadas hacia el oeste, pero una localidad fuertemente influenciada por el sector agropecuario. Claro. Y la presidenta comunal me decía, está todo bien con el campo, pero yo todos los días tengo una cola de 3, 4, 5 personas que me vienen a pedir trabajo porque no hay consumo, no hay mercado interno. Entonces el gobierno apuesta al sector exportador. Para que apostar al sector exportador necesariamente tiene que bajar la mano de obra, el costo de la mano de obra, por eso necesitan aumentar la desocupación, y ese es el camino que ellos creen. Ellos creen que haciendo todas estas cosas van a hacer crecer la economía argentina. Yo creo que tienen unos errores diagnósticos enormes. Es un mal mundo para apostar todo al sector exportador. Mal mundo porque hay recesión económica, hay baja del precio internacional de los commodities, y encima está Trump, digamos, ¿no? Cierra la frontera. Que cierra las fronteras. Y tienen una mirada sobre lo que puede generar las materias primas en Argentina, que es una mirada equivocada, digamos, porque se comparan con un país como Australia. Australia es un país que es cierto que tiene un buen nivel de vida y que está asentado fundamentalmente en la producción de materias primas, fundamentalmente de alimentos, pero tiene 25 millones de habitantes. Entonces, y tiene una superficie mucho más chica que la Argentina. Ningún país con 40 millones de habitantes puede tener niveles de inclusión y de equidad social, como tiene la Argentina, si no es con el desarrollo de la industria. Entonces, acá el modelo, ellos tienen un modelo y toman las decisiones para sostener el modelo, y todas esas decisiones son contraindicadas para el crecimiento económico y para el desarrollo con inclusión social. Entonces dicen, bueno, se nos está disparando la inflación, ¿qué hacen? Entonces abramos las importaciones. ¿Qué hacen con abrir la importación? De destruir trabajo argentino. No pueden controlar la inflación porque no quieren aplicar control de precios o acuerdo de precios porque no creen en eso, entonces anclan el tipo de cambio. Bueno, hay pérdida de competitividad del sector exportador. Entonces me parece que están claramente entrampados. Siempre creyeron en el superávit fiscal. Bueno, han metido la economía argentina en una profunda recesión. Hay aumento del déficit fiscal. Cuando se suma todo el déficit fiscal y se saca lo que obtuvieron por ingresos externos, digamos, excepcionales por el blanqueo,
y se saca lo que le transfirió el Banco Central y la ANSES, y se suma lo de las provincias, estamos en un déficit fiscal de la totalidad del Estado de 10 puntos del PBI, 10% del PBI, lo cual es enorme. Nunca se había llegado a eso. Nunca se había llegado a eso. Entonces, después ellos aplican una contabilidad creativa, te suman las transferencias, te ponen un ingreso extraordinario como el blanqueo por única vez, te lo ponen como ingreso corriente, entonces dicen, bueno, tenemos un déficit alrededor del 5%, pero la realidad es que el déficit termina siendo el doble, ¿no? Bien, Franco. Sí, Agustín, 2017, Sí. año electoral, ya has decidido ser candidato a diputado provincial. Nacional. Nacional. Sí. ¿Por qué esa elección? Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas para la carrera de acá hasta las PASO? Bueno, yo creo que las elecciones del 2017 es una hermosa oportunidad para ponerle freno a este gobierno, ¿no? Siempre es en las elecciones intermedias, la sociedad juzga, ¿no? Y juzga al gobierno. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para decirle al gobierno que por este camino es un camino que lleva, es un camino equivocado que deja y perjudica a una gran cantidad de argentinos. Yo doy el ejemplo de la locomotora, del tren, digamos, ¿no? Macri maneja una locomotora que hay una cantidad de vagones que están descarriados ya, digamos, ¿no? Que se salieron fuera de la vía. El vagón del empleo, el vagón del trabajo, el vagón de la inclusión, de la equidad, de la movilidad social ascendente, de la ciencia, de la tecnología, de la industria, están afuera de la locomotora que... Entonces es momento de agarrar y decirle pare y rectifique, cambie de vía y vaya en otro sentido, ¿no? Porque si no, si el macrismo llega a ganar las elecciones, se va a profundizar esta política de ajuste y va a ser muchísimo más doloroso para el conjunto de los argentinos. Entonces, más que nunca estas elecciones intermedias tienen una importancia. Bueno, yo creo que en ese marco yo me siento capacitado para construir una alternativa política en la provincia de Santa Fe que vaya a frenar a Macri. Una alternativa política en la provincia de Santa Fe que vaya a frenar a Macri y que exprese claramente políticas y exprese a aquellos santafesinos que directa o indirectamente están siendo afectados por esta política. Y bueno, me parece que hay pocos que pueden transmitir con tanta tranquilidad y tan genuinamente esto que digo yo, sin ruborizarse, ¿no? Porque la verdad que cuando uno analiza lo que pasó este año en la Cámara de Diputados de la Nación, salvo el Frente para la Victoria, el resto de los partidos políticos votaron todas las políticas de Macri. Lo votó el Frente Renovador, lo votó el socialismo de Santa Fe, obviamente lo votó el OCR, obviamente lo votó Cambiemos, lo votó la Coalición Cívica. También lo votó el senador Perotti, ¿no? de nuestra provincia. Pero claramente nosotros nos hemos opuesto y yo creo que puedo transmitirle a los santafesinos que votando una alternativa que yo encabece, tienen que tener la tranquilidad de que vamos a ir a oponernos a aquellas políticas que perjudiquen a los santafesinos. Y esta provincia, independientemente del peso de su sector agropecuario, es una provincia que el 95% de su industria está ligada al mercado interno. Entonces, si el 95% de la industria está ligada al mercado interno, le va a ir mal. Le va a ir mal a la industria santafesina y le va a ir mal a los santafesinos, ¿no? Bueno, uno analiza, hay un 20% menos de producción láctea. Hay un 35% menos de producción en los laminados en caliente. Hay un 15% menos de producción en la industria siderúrgica. La línea blanca en Rosario, por las suspensiones de los trabajadores y la eliminación de horas extra, dejó de ingresar 100 millones de pesos al año al mercado interno. La UON de Rosario perdió 1.000 trabajadores, 1.000 afiliados menos. Y así sucesivamente. No sé si no está en convocatoria la UON de Villa. Bueno, la UON de Rosario estaba... Yo la de Villa creo que está en convocatoria porque se la ha perdido afiliados. Pero así en cada uno de las circunstancias. El otro día yo había estado en Carmen, una localidad chiquita del departamento General López, la láctea que había, que era una láctea chiquita, terminó cerrando. Bueno, la UON de Rosario está peleando para que la única fábrica de llantas del país
Claro. pueda seguir produciendo. ¿Y cómo es el fenómeno ese? La fábrica de llantas es una subsidiaria de una multinacional alemana. ¿Qué hace la multinacional alemana? Le vende su sucursal local a un fondo buitre para que la cierre y abastecer el mercado interno desde Alemania en forma directa por la política de apertura de importaciones que tiene el gobierno. Mientras tanto, te quedaron 170 argentinos sin trabajo, ¿no? Y al lado de todo esto, de esto que pueden ser números, si se quiere, pero números que detrás de eso hay personas, hay familias, hay gente que se queda sin trabajo y que tiene que llevarle el pan a sus hijos. Pero detrás de todo eso también, no sé si paralelamente, pero viene dándose en lo ideológico algo muy fuerte, que más allá de lo que hacen materialmente, lo van haciendo también en lo ideológico, como los dichos del titular de la aduana, Gómez Centurión, acerca de la dictadura, cómo intentar cambiar que el 24 de marzo en realidad ya no sea un feriado inamovible. Bueno, más allá de que aparentemente va a haber una marcha atrás en eso, y como tantas otras cosas vinculadas a derechos humanos. ¿Cómo lo ves dentro de eso? ¿Cómo el pueblo se va a poder defender de ese avasallamiento? Bueno, está claro que todas estas cosas se hacen y van generando un contexto político y el gobierno va generando un contexto político para viabilizar una cantidad de decisiones. Algunas les resultan más fáciles que otras. Si imaginémonos, en el año 2015, 2014, cualquier candidato a presidente decía que iba a endeudar la Argentina en $70.000 millones en 2 años, no podía haber ni iniciado su campaña electoral, digamos, ¿no? Porque el contexto político estaba propiciando claramente política de desendeudamiento. Lo mismo me parece que quisieron hacer en el marco de la política de derechos humanos. Bueno, se encontraron que con respecto al tema del 24 de marzo hubo una gran resistencia de distintos sectores de la sociedad civil, distintos partidos políticos, inclusive aliados de ellos, como el caso de la Unión Cívica Radical, y tuvieron que retroceder. Pero la teoría es si pasa, pasa. Digamos, ¿no? Si pasa, pasa, digamos, ¿no? Total, después terminaron retrocediendo, porque ni siquiera lo presentaron. Dijeron, bueno, eliminemos los feriados puente, pero con eso corrieron los feriados tan importantes para nosotros, ¿no? El 20 de junio, el 24 de marzo y el 2 de abril. Y el 2 de abril, ¿no? Entonces, me parece que lo de Gómez Centurión es una vergüenza que Gómez Centurión esté en un gobierno democrático, ¿no? Porque lo primero que hay que recordarle a la gente es que Gómez Centurión era militar durante la dictadura, ¿no? Primer punto. Segundo punto, Gómez Centurión fue uno de los militares que se alzaron contra el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, en Semana Santa, conocido como el intento de golpe institucional de los cara pintadas. En el tercer elemento, lo que queda claro de Gómez Centurión, independientemente de lo que diga, que él no está arrepentido un ápice de lo que pasó en la dictadura. Lo único que dice es que lo hicieron equivocadamente, que lo hicieron erróneamente. Excesos. No, ni habla de excesos, dice, se equivocaron en el plan, lo que hicieron las cuestiones, digamos, ¿no? Pero él no está arrepentido ni del golpe, y lo justifica en el base en contra del contexto histórico y en ese decreto de Luder de aniquilamiento de los grupos armados en ese momento. Entonces, a mí me parece que después de más de 30 años de democracia, de haber peleado lo que peleamos para sostener claramente una política de derechos humanos, de haber generado lo que se generó fundamentalmente en la última década, es lacerante verlo a Gómez Centurión decir esto en un canal de televisión y verlo además el otro día sentado en un despacho tan importante como es el despacho de la aduana, ¿no? Yo me imagino lo que deben haber sentido los familiares de detenidos desaparecidos, lo que deben haber sentido los compañeros que fueron testigos en los juicios, ¿no? Que son a partir de ellos que se puede llevar adelante claramente esa política, ¿no? Así que yo espero que el presidente Macri, si realmente considera que la democracia es el medio del cual todos los argentinos elegimos vivir, bueno, claramente que a alguien que no está convencido o que no profesa una profunda fe democrática lo separe, ¿no? No, te iba a preguntar justamente, los que se llaman demócratas, más allá de los que vienen de una cuna como Macri, que vienen de un sector empresario privado, los que vienen de un partido político, los que vienen desde la democracia, el resurgimiento de la democracia, que se han llenado de esas palabras, como la UCR que integra hoy en día Cambiemos,
¿Qué va a pasar después de que pase la tormenta de Cambiemos con esa gente? ¿Cómo ves esta coalición democrática que tiene todas estas políticas privadas detrás? Bueno, la verdad que no me preocupa demasiado lo que pase con esa coalición, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es reconstituir una nueva mayoría y que esa mayoría sea capaz de desalojar democráticamente a este gobierno corporativo, fuertemente corporativo, en donde el poder real no está ni en los partidos políticos que integran Cambiemos. El poder real está en las corporaciones que apoyan al presidente Macri, y ese es el debate real hoy en la Argentina. Para un espacio político como el nuestro, que expresa la política y que defiende la política como la única herramienta capaz de producir transformaciones, y otro espacio político que expresa el poder corporativo en Argentina, ¿no? Entonces, me parece que ahí está claramente el desafío, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de defender y de llevar adelante, ¿no? Agustín, ¿cómo va a venir la cosa en Santa Fe? Porque bueno, vos sos candidato, pero va a haber mucha gente que quiere ser candidato, ¿no? ¿Cómo va a venir? ¿Va a haber interna? ¿Cómo va a estar planteado ser eso? Candidato por adentro del Partido Justicialista, participando en las PASO que conforme el partido, en las PASO del frente que conforme el Partido Justicialista, que espero que sea un frente conformado por los partidos que tradicionalmente fueron aliados con nosotros durante todo este tiempo, ¿no? Así que yo espero sin ninguna duda que ahí se expresen, y bueno, hay que ver si se expresan allí las distintas opiniones o las distintas miradas que existen en el peronismo de Santa Fe. Nosotros vamos a expresar una mirada que yo creo que es la mayoritaria, no en la dirigencia, sino en la base del peronismo, ¿no? La base del peronismo de Santa Fe está kirchnerizada, yo no tengo ninguna duda. La base del peronismo de Santa Fe quiere estar cerca de Cristina, quiere estar reivindicando los 12 años, los 12 años de gestión, no quiere estar en otro lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que nosotros vamos a tratar de expresar una propuesta política fuertemente antagónica con el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que el peronismo no tiene nada que ver con un modelo económico neoliberal. No tendría que haber votado ningún dirigente peronista ninguna de las iniciativas, ninguna de las opciones. Pero la votaron, ¿eh? Bueno, por eso mismo están las diferencias. Ninguna de las opciones que planteó el gobierno provincial. Y bueno, y nosotros claramente expresar eso. Si después se expresan otras alternativas, bueno, haremos con lo que hicimos siempre, competir democráticamente. Y en donde yo creo que sin ninguna duda los peronistas santafesinos, el pueblo peronista, el adherente al Frente para la Victoria, nos va a acompañar. ¿Qué pasa con Cristina? ¿Participa o no de estas elecciones? Yo espero que participe, pero que participe como líder política, independientemente si es candidata o no en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cristina es importante en el proceso electoral en todas las provincias argentinas, apoyando a aquellos candidatos que expresen, que reivindiquen su liderazgo, que reivindiquen los 20 años de gestión. Pero espero claramente que Cristina participe en la campaña, que venga a acompañarnos nosotros acá en Santa Fe. Ahora, si va a ser candidata o no va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Cruz, la verdad que no, desconozco esa situación. Pero igualmente está activa todo el tiempo. Sí, no, está permanentemente con reuniones, con comunicaciones telefónicas y demás, está muy activa, muy presente y tiene muy claro lo que está pasando en la Argentina. Bien. Bueno, Agustín, verdaderamente en nombre del equipo de FM por Yahoo, gracias por esta visita. No, gracias a ustedes. Y te dejamos que sigas recorriendo entonces las calles y los barrios. Última. Sí. Contanos algo del libro, cortito, que estás presentando. Del libro que estamos sorteando. Estamos sorteando también. Sí. Bueno, ese libro es un libro que nosotros editamos que yo escribí entre el 2014 y el 2014, que salió su edición fin del 2014, principio del 2015. Fin del 2014 es un libro que condensa mi actividad parlamentaria de 7 años y medio de presidente de Bloque, que cada uno de los capítulos es cada una de las leyes que a nuestro criterio transformaron la Argentina durante todo ese tiempo, desde la resolución 125 hasta la recuperación de YPF, pasando por la ley de medios, el matrimonio igualitario, la nacionalización de la FJP, la nacionalización de las aerolíneas argentinas. Cada capítulo tiene en el final del capítulo la versión taquigráfica de mi discurso, pero también tiene una reseña del contexto político en el cual se desarrollaba ese debate, una reseña de cómo se desarrolló la sesión, inclusive también tiene aspectos de cómo armé ese discurso respectivo, ¿no? Así que sin duda que es
es una especie de testimonio de parte mía, digamos, una rendición de cuentas, si se quiere, por lo que hice todos esos años al frente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Que esto es así, pero también es un elemento histórico que está ordenado por fecha y que uno puede recorrer todo lo que pasó en esos 7 años y medio, mirado con la mirada de alguien que no esconde su protagonismo y que no esconde su posición, digamos, ¿no? Sobre lo que sucedió en la Argentina durante todos esos tiempos, y bueno, y obviamente que también tiene alguna cosa que no se sabía, digamos, ¿no? De la cual yo he sido protagonista. Este año lo que empezamos a hacer fue sortear a través de nuestros contactos en Facebook, y bueno, hicimos el primer sorteo. Salió sorteado un muchacho de UES, de la provincia de Santa Fe, pero estamos muy contentos porque participaron más de 1800 en el posteo de Facebook, y bueno, para nosotros, para nuestros posteos, es un número enorme, ¿no? Que claro, participen en un posteo más de 1800, no solamente santafesinos, sino de argentinos en general, y lo vamos a seguir haciendo toda la semana, sortear un libro, así que a los que se inscribieron y los que ya están, bueno, seguirán participando del sorteo, y a los que no, los invitamos a que se vuelvan a inscribir, y lo único que tienen que poner es el lugar de donde son, ¿no? Bien, entonces buscamos en el Facebook de Agustín Rossi. En la página. En la página, Uh-huh. Exactamente, en la fanpage, y allí se pueden anotar. Nosotros nos vamos a anotar para ver si lo podemos tener el libro Hombre de Palabra, Agustín Rossi, en la Biblioteca Popular por Yahoo. Así que vamos a ver si participamos del sorteo y si tenemos alguna posibilidad. Bueno, si no lo sacan, se los voy a regalar, va a ser un gusto. Si no tenemos la suerte, lo vamos a aceptar. Bueno. Gracias, Agustín, por muchas esta gracias visita. A ustedes. Estuvimos aquí compartiendo en la tarde de FM por Yahoo junto a Enzo Di Crosta, Franco Furno, Martín Bazán en los controles, Flavia Campais, mi nombre. Una entrevista junto al ex ministro de Defensa de la Nación y actual parlamentario del Mercosur, Agustín Rossi. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.